Qué lindo se ven los caballos bajo el sol del mediodía en los campos de la estancia El Rincón, a orillas del río Luján, ahí muy cerca de Mercedes. Qué mundo extraño y apasionante el de los caballos. Hay más de 60 millones de estos animales tan cercanos a nosotros en todo el mundo y casi 3,5 millones de ellos viven acá, en la Argentina. Acompañaron desde siempre la historia de los hombres y ya en la mitología griega aparecen mezclados entre dioses, semidioses, héroes y guerreros. Pero estos que tengo a la vista son bien reales y nuestros. Caballitos criollos, herederos de aquellos 72 que trajera Pedro de Mendoza al Río de la Plata en 1536, porque allí empezó la historia en territorio argentino. Los caballos. Bellos ejemplares objeto del deseo de vanidosos millonarios e ilustres corceles capaces de las hazañas más perdurables en el tiempo. Todos ellos, fuertes, hermosos, compañeros, valientes e indomables, nuestros amigos que hicieron y hacen historia. Estoy llegando a la estancia El Rincón, un privilegiado lugar de cría de caballos criollos. De rigor, saludamos al dueño de casa, Ramiro Amorena, al veterinario Mariano Oneto y a un estupendo y joven jinete, Tobías Álvarez Noblia. Para empezar esta historia, hablemos de los primeros caballos que trajo Pedro de Mendoza para fundar la ciudad de Buenos Aires en 1536. Pero ese conquistador al rato fue corrido por los indios y dejó los caballos que, una vez sueltos, se reprodujeron prodigiosamente gracias a las fértiles praderas y el clima templado típico de la pampa húmeda. Vinieron, digamos, caballos de dos tipos de orígenes, los berberiscos y los orientales, que se soltaron acá en el continente y que después de 300, 400 años de vida silvestre, reproduciéndose, adaptándose, mimetizándose con el ambiente y llegando a adultos los más resistentes, se formó esta raza que después, bien seleccionada por quienes fundaron estas razas, fueron ahí seleccionando y detectando esos animales para lograr lo que es hoy la raza más difundida de la Argentina. Sería cruza entonces de caballos ibéricos españoles, ¿no? Exacto, uno de un biotipo más pesado, más parecido o cercano a lo que es un caballo percherón, un caballo de tiro, y otro más parecido a un caballo árabe. Más refinado. Más refinado, y de ahí está la velocidad, la fuerza. El criollo se define como una raza moderada, media en todo, en el peso, en la velocidad, en la fuerza, en todo es un caballo equilibrado, moderado. Ni es tan fuerte como un caballo de tiro, ni tan liviano como un caballo de trote, pero es un caballo que cumple en forma media con todas las características necesarias para ser un caballo de silla por excelencia, digamos. Durante casi medio siglo, los caballos abandonados se reprodujeron libremente en la pampa. Tanto que al llegar Juan de Garay en 1580 al Río de la Plata, consideró a las caballadas como fantásticas. Los más fuertes lograron sobrevivir y reproducirse, aprendiendo a defenderse de los peligros tales como los pumas y otros depredadores.
Los caballos quedaron en la pampa, los caballos se fueron algunos domesticando, otros no, y esta gran característica que tiene el caballo criollo, que es la adaptabilidad al ambiente, eso es algo que lo hace único en su raza y sobre todo en este continente. Tiene la capacidad de tener un gen especial en el pelo que le permite crecer el pelo en el invierno y soltarlo en el verano. Tiene una piel con un grosor adaptable a cualquier vegetación que tengamos digamos, en el país. Tiene la capacidad, la resistencia a los mosquitos, tiene muchas características que lo llevan a ser una raza totalmente rústica. Tiene la capacidad de ahorro de energía para sobrevivir cuando el pasto escasea y la capacidad de ahorro para engordar de sobremanera cuando el pasto abunda. Entonces son montones de características de adaptación virtuosas que lo llevan a ser nuestro caballo nacional, digamos, ¿no? El caballo que sobrevive bien acá. ¿Es el caballo nacional? Fue declarado finalmente como el caballo nacional, sí, exactamente, es la raza que nos representa y es la raza declarada por el Congreso de la Nación como caballo nacional. Lo que pude comprobar ahí en el rincón es que nuestros corceles parecen tímidos, pero son enormemente curiosos. De modo que rápidamente rompo el hielo gracias a ¿qué? A la magia de algunos granos que tengo en la mano, y cuando me quiero acordar, todos los caballitos se acercan y pierden el miedo. Haciendo un poco de historia, las bondades del caballo criollo quedaron demostradas con la hazaña de Gato y Mancha, los dos pingos que salieron de Buenos Aires y llegaron hasta Nueva York, montados por un maestro suizo que se llamó Aimé Schiefeli. Yo he visto las tumbas de estos nobles caballos en los pagos de Ayacucho, precisamente en la estancia El Cardal de don Oscar Solanet. Aquel viaje, que empezó en 1925, se desarrolló con un promedio de 46 kilómetros de avance por día y tardaron 3 años y 5 meses en llegar a destino. Como los dos caballitos, cuando iniciaron el viaje, eran ya viejos para el esfuerzo, tenían 15 y 16 años, todos los que leyeron la noticia de aquel viaje o bien creyeron que el jinete estaba chiflado o directamente se tomaron aquel viaje a la broma. Gato y Mancha nos enseñaron otra gran virtud, que es la resistencia, la perseverancia, la capacidad de todos los días salir a trabajar, como fue esta hazaña de llegar hasta Estados Unidos. Y este caso de Gato y Mancha fue eso, ¿no? Una superación de alguien que aprendió a andar a caballo, a conocer 2 caballos y 2 caballos que lo acompañaron en miles de hazañas hasta recorrer esos, creo que 3, 4 años, no sé qué duró la expedición. En Argentina, la Asociación de Caballos Criollos está cumpliendo 100 años de existencia. El primer eslogan de la raza fue caballo de soldado, caballo de patrón, caballo de peón. Y si bien era un poco, hoy, digamos, la raza llegó a niveles de excelencia en competencias, de diferentes tipos de competencias funcionales muy altas, ese eslogan nos sigue representando en cierta manera, porque la principal característica del caballo criollo es la versatilidad. Es un caballo que uno lo puede elegir por fuerza, lo puede elegir por resistencia, se usa para trabajo, tiene variedad de pelajes que lo hacen súper atractivo para cualquier criador o coleccionista de caballos, digamos. Mejora, tiene un temperamento bárbaro, es un caballo que se adapta fácilmente, de bajo consumo. Entonces, todas esas características, esa gran versatilidad, es la que hace que hoy, además de ser la actividad más difundida, digamos, la raza más difundida dentro de nuestro país, también tenga muchas diferentes formas de vivirlos. Tobías demuestra toda la versatilidad del criollo con sus propias habilidades. Algunos datos comunes de estos ejemplares. El caballito criollo es compacto y fuerte, la cabeza recta o convexa, tiene el pecho ancho, articulación bien desarrollada, de pequeña estatura, con patas robustas y con un peso de 450 a 500 kilos. Bueno, acá tenemos un lindo ejemplar de caballo criollo, ¿no? Así es, esta es una yegua
se llama Pistolera. 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 Bien. Su padre, ella es de la primera generación de un caballo que ganó el Freno de Oro, que es una prueba muy importante acá en la Argentina. Su padre fue campeón del Freno de Oro y ella fue la primera hija que se amansó. La amansó Ramiro, su propio dueño, su propio criador. O sea, es un desafío de una persona que se dedica, o se propone domar, amansar su propio caballo. Y ahora ya está con más de 1 año y medio de doma en una etapa de empezar su entrenamiento para competir, seguir compitiendo en destrezas funcionales, en pruebas funcionales. ¿Qué pelaje es? El pelaje es gateado. Hay varios tipos de gateado, ella es un gateado clásico. Una de las características que tiene el gateado es la raya de mula, que es esta raya que va hasta la cola. Todo por encima. Es la raya que diferencia el gateado del vallo. ¿Por qué el gateado y el lobuno son los dos caballos que más, los dos pelajes que más abundan en el caballo criollo? Porque son los que se mimetizan con el ambiente. Era una forma de protegerse. Los más claros y los más oscuros eran más fáciles detectables por el puma, entonces sobrevivían y resistían más los que tenían estos pelajes que se mimetizan con la pampa. Exactamente. La naturaleza. La importancia que ganó el caballo en la pampa tiene una razón fundamental. El principio aplicado por los gauchos y por los indios también, cuando le perdieron el miedo y lo pudieron domesticar, sería el siguiente: si hay un caballo, no tengo por qué esforzarme. O sea, empezó a ayudar en el trabajo. Y había tantos animales que basta señalar que varios de los numerosos pordioseros porteños en tiempo de la colonia se paseaban pidiendo limosna a caballo, hecho que llamaba poderosamente la atención de los visitantes extranjeros. El caballo criollo fue inseparable del gaucho argentino. Formaban un todo. Los gauchos vivían prácticamente todo el día montados, a tal punto que un grande como Atahualpa Yupanqui supo decir que en la pampa un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho. En la Argentina pasa algo muy interesante con los caballos criollos y con los gauchos, que es en ciertas zonas de la Argentina y por determinadas, digamos, características del ambiente, durante mucho tiempo el gaucho más contemporáneo se volcó hacia un caballo más, quiso explorar el mundo del mestizaje, ¿no? No, lo quiero un poquito más alto, entonces cruzaban criollos con sangre pura de carrera, lo quiero un poco más fuerte y cruzaban criollos con percherón, pero con el correr del tiempo la gente se dio cuenta que el común denominador era el criollo, o sea, el que nunca podía faltar en esa receta era el criollo. Entonces, volviendo siempre a eso, es decir, las verdaderas características las está aportando el criollo. El resto aporta carcasa o velocidad. Claro. No perdamos nunca eso. Y algo muy lindo que pasa en la raza es que los criadores no podrían criar sin el gaucho. No podrían criar porque este tema de la conexión, de la verdadera conexión, del verdadero aprendizaje, del conocimiento de la naturaleza y del comportamiento del caballo, solo lo tiene aquel que vive todos los días con él. Cuando se le dice la alzada del caballo criollo, ¿de qué estamos hablando? La alzada del caballo criollo se mide a este hueso de la cruz. Es el punto más alto en su columna vertebral, ¿sí? Sin tener en cuenta el cuello, ¿está bien? Uno viene tocando acá las partes blandas del cuello hasta que se encuentra con estas vértebras. Ah, está. No tocó nada, si lo querés lo puedes tocar y de repente te vas a encontrar con un hueso. Cuando llegas al hueso, encontrás acá la unión entre las dos primeras vértebras. Sí. Y ahí el caballo criollo a esta altura tiene que medir entre 1,38 m y 1,46 m. ¿Sí? Más o menos por ahí. Exacto. Golpee, Mario, golpee. ¡Opa! ¡Oh! ¡Vamos, ¡Para adelante, para adelante! Ramiro insiste en enseñarme cómo encerrar y guiar vacunos a la carrera. Vamos ahí. A eso lo llaman aquí en el campo paletear. Tal vez con más práctica aprenda un poco más, pero animarse, dice Ramiro con cierta piedad, creo, es ya un buen inicio para mí. Va bien. Ahora, tírate. Tiro. Vamos, Mario. Bueno, pero ¿para qué sirven nuestros caballitos? ¿Para trabajar con el ganado? ¿Para montar de paseo?
trabajo de campo y competencias también como raid, resistencia, paleteada, rienda, freno súbito, etc. Y sobre esto me dio una demostración Tobías de las maravillas que se pueden hacer sobre un criollo bien adiestrado. En 5 minutos armó un verdadero show campero. Claro que atrás de esto hay horas y horas de entrenamiento, ojo, ¿eh? Y en la cabeza, a ver qué podemos decir de la cabeza de él. La cabeza es como el emblema del caballo criollo, ¿no? Si uno mira el logo del caballo criollo, es una cabeza. ¿Cómo se busca la cabeza? Se busca que tenga, primero, una buena separación de los ojos, ¿sí? Las razas, por ejemplo, el árabe tiene los ojos mucho más juntos. Una colocación correcta de las orejas tienen que estar separadas entre sí y tienen que ser cortas, como tiene esta yegua. No, la raza criolla no es una raza de oreja larga, ¿sí? Tiene que tener más frente que cara. Esta es la frente y esta es la cara, ¿sí? Y después tiene que tener una forma triangular, como estamos viendo acá, tiene que tener una forma triangular. Si uno piensa en un caballo percherón, este se llama perfil. El perfil del criollo es rectilíneo, o sea, tiene que ser recto o levemente convexo, pero nunca cóncavo como el árabe. Y nunca convexo del todo como el percherón, siempre en el medio, ¿sí? Después también se busca la profundidad de la boca, la colocación de los hollares, pero básicamente colocación de orejas, ojos, frente rectilíneo o levemente convexilíneo y forma triangular, ya hablan de una buena cabeza de un criollo. Bien. ¿Y la cola? ¿Qué nos queda? Bueno, la cantidad los de... cuartos traseros, digamos, acá hay mucha energía, ¿no? Acá está la potencia, acá está el motor Perkins. Acá está el motor. Exactamente, acá está el motor. El motor Perkins, mirá, justo. Acá está el motor y allá está la dirección hidráulica. Mariano trabaja como un científico, describiendo el cuerpo del caballo, o como un matemático que lo dibuja en partes geométricas, y sabe y mucho. ¿Y vos qué conexión tenés ya en lo personal con el caballo criollo? ¿Qué te pasa con el caballo criollo? Y bueno, yo ya es parte de... Yo como que siempre digo, yo no trabajo, porque quien trabaja o vive de lo que le apasiona, no trabaja ningún día de su vida. Esa es mi principal alegría. A mí se me ríen acá en el campo, porque cuando vamos a hacer algún deporte, yo siento que me comunico totalmente. Yo mientras estoy ensillando, poniéndole la montura a mi yegua, yo sé cómo va a estar, si está de buen humor, si está de mal humor. Le hablo, tenemos nuestra conexión. Y después estoy todos los días mirando los potrillos desde que nacen, pensando cómo va a ser, cómo hay que mejorarlo, mirando las pruebas que suceden en otro lugar. O sea, es una convivencia, está en mi piel, está en mi día a día, está en mi familia, en mi trabajo, y es todos los días pensar y convivir con los caballos. Desde luego que Ramiro fue un buen anfitrión. Hubo un parrillero amigo que me dejó anticipar en mi boca los manjares que siguieron a aquel trabajo duro esa mañana. Bien ganado teníamos el asado de campo, que se extendió con charlas sobre temas comunes como la seca persistente sobre los campos. Y terminamos el día en el cuadro más grande de la estancia, arreando yeguas y potrillos, cuando el sol ya empezaba lentamente a declinar sobre la pampa.